Se ve que no tienes un padre que te haya educado y te enseñe a respetar a los mayores y a los superiores. Mire, mayores sí, superiores no, fíjese. Porque mi papá sí me enseñó, sí tengo. Y él me enseñó a usar esto antes de andar desembuchando cosas con la lengua. Y le agradezco a Diosito y a la vida que me haya dado un jefe como él y un padre como usted. ¿Me comparas a mí con tu padre? Ay, por favor. A ti te hace falta mucha educación y buenos modales. Y eso sí se aprende en familia, fíjate. No, no se preocupe, que no hay punto de comparación. Mi jefe es 1000 veces mejor que usted, como la ve, y hasta más educado. Puede que él, pues mire, no me haya criado en una casota así, pues con harta lana y como muñequita de porcelana. Pero me enseñó a querer y a no juzgar a la gente, que es algo que a usted no se le da, fíjese. Ay, no voy a perder mi tiempo discutiendo con una mocosa como tú. Que tengas mucha suerte engañando a los demás con tus nuevos vestidos. Pero no te olvides, aunque la mona se vista de seda, vende tortas, se queda. Mire, si el dinero me va a hacer una persona así de grosera y pedante como usted, prefiero quedarme así. No quiero nada. Prefiero quedarme pobre y feliz vendiendo tortas toda mi vida. ¿Cómo la ve? Lléguele. No, tú no puedes dejar que Braulio termine las discusiones de esta manera. En la pareja todo es compartido, amiga. Incluso los pleitos, sí. Pero no puedes dejar que te humille cada vez que él se le antoja. Tú solo conoces un lado de Braulio. Porque como amigo es divertido, guapo, muy guapo, educado. Pero en la casa es otra cosa. Bueno, el violento existe porque la víctima se deja violentar. No, no siempre es así. ¿A ti alguna vez te han pegado sin razón? Sientes el golpe así de repente, de sorpresa, y no puedes gritar porque tu hijo está en el cuarto y no puede escuchar. No hables así si nunca te ha pasado. Bueno, ya tienes razón, pero nunca es tarde para reaccionar, amiga. Mira, una puede estar con un hombre por su dinero, sí, por sus contactos, incluso porque sea bueno en la cama, pero no por miedo. ¿Me oíste? Tienes que quitarte ese pánico que te provoca. ¿Cómo se quita eso? Bueno, sabes que en mi casa está la orden si algún día quieres salir corriendo. Amiga, tú conoces las leyes, lo puedes hundir con una demanda. Yo jamás le haría eso al padre de mi hijo. ¿Ah, sí? Pues es peor lo que te estás haciendo a ti, ¿eh? Es peor para Diego ver a su madre débil. ¿O acaso crees que él no se está dando cuenta de todo lo que te está pasando? Ay, no lo sé ni lo quiero saber. En mi casa es mejor meter la basura debajo del tapete. Bueno, pues va a llegar el día en que no puedas esconder más la basura. Y ese día te vas a tener que llenar de valor para dejarlo, Valeria. Porque mírame, hombre que golpea una vez, lo hace 2, lo hace 3, lo hace siempre, Valeria. Puedo tratar de convencer a Céspedes para que se reúna de nuevo contigo, pero esta vez no va a ser tan fácil. Nos dejaste por horas esperando a Altagracia. Se marchó muy ofendida. Altagracia, ¿me escuchaste? Altagracia. Todo esto depende de ti. Dime qué quieres que haga. ¿Qué le dijiste a Alejandro Céspedes sobre mí? Lo mínimo sin que perdiera su interés. Le hablé de una empresaria muy poderosa con negocios muy importantes y que le quiere hacer una propuesta. Muy bien. Mientras más discreción hay entre Céspedes y yo, va a ser mejor para nosotros cuando él desaparezca. ¿Eso significa que seguimos con la venganza? Claro. Hoy voy a conocer esa basura. Pero no lo cites, ¿eh? ¿Sabes su agenda? ¿Qué hace día a día? Por supuesto. He investigado todo lo que hace. Muy bien. Entonces voy a ir a donde esté. Voy a dar una sorpresa. Erika, yo estuve analizando mucho tu caso y quiero presentarlo en una corte. Pero para eso es muy importante que tú denuncies a tu esposo por todos los daños que te hizo. No. Si lo acuso va a volver a pegarme. No, eso no va a volver a ocurrir. Para eso estoy yo, para garantizarte la justicia que te mereces. La justicia que no te han dado hasta ahora. Escúchame bien, ni tu marido, ni nadie va a volver a ponerte un dedo encima, te doy mi palabra. No quiero volver a verlo. No quiero. Con más razón. Tienes que reunir todo ese coraje, todo eso que sientes. Y tienes que animarte a denunciarlo. No solamente por ti, sino por todas las mujeres a las que ese tipo puede llegar a maltratar en un futuro.
incluyendo a tus hijas. No. No quiero que lastime a mis niñas. Entonces confía en mí. Tu esposo se está escondiendo en tu silencio. Si lo denuncias, no va a tener lugar donde esconderse. Estoy muy preocupada por Saúl. Anda muy nerviosito, muy tenso, no nos cuenta nada. ¿Cómo una madre va a ayudar a su hijo si su hijo no le dice nada? A ver, pero ya es un adulto. No va a venir corriendo con nosotros cada vez que tenga un problema. ¿Cómo crees? Ay, no me importa la edad que tenga, soy su madre y siempre lo voy a hacer hasta el día en que me muera. Sí, claro que sí. Eres su madre, eres la madre de mis hijos y eres el amor de mi vida. Es la verdad. Eso es lo que quiero que él tenga. Un amor así como el nuestro, bonito, para toda la vida. Pero no, el muchacho no quiere sentar cabeza con una buena mujer. Vete tú a saber. A ver. ¿Esto es sobre Saúl o es porque extrañas a Jimena, eh? A ninguna madre le gusta que abandonen a su hijo, con o sin motivos. Pero no te voy a negar que sí, le tomé cierto afecto. Pero debe estar mejor donde está, allá en Madrid, ¿no? ¿Sabes que le daba asco vivir aquí? Qué exagerado, Jaime. Siempre nos trató bien. ¿Cómo estará? Ay, a ver, me va. No se preocupe, señor González. Sí, claro, el proyecto sigue en pie, por supuesto. Usted sabe muy bien que la constructora Sandoval nunca ha dejado un proyecto a medias. Su dinero y el de los demás inversionistas está a salvo. Sí, señor, estoy a sus órdenes. Yo me encargo de avisarle cualquier cosa. Buenas noches. Me encanta verte. Sí. Es lo que te va a sentir. Conmigo te puedes relajar siempre que quieras. Todo se va a solucionar y tú y yo vamos a poder seguir con nuestros planes. Gracias, licenciado. Oye, no, por favor, gracias. Gracias a ti, Erika. En serio, gracias. Agradezco tu valentía. Por primera vez, después de tantos años, te estás animando a enfrentar los abusos de tu marido. Bueno, es que también hay algo en usted que hace que una se inspire para tener confianza, esperanza. Qué bueno. Yo espero que sigas teniendo esa valentía y que no te eches para atrás. Recuerda que yo no puedo hacer nada si tú no denuncias. Sí, licenciado. Lo haré. Pero si usted me acompaña. Sí, no, por supuesto. Claro que sí, cuenta con eso. Para eso estoy, claro. Bueno, pues muchas gracias. No, a ti. Gracias. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, Gracias. cuídese mucho. Muy bien. La contuviste, le diste confianza. Se ve que te apasiona tu trabajo. Pues sí, hay mucho trabajo por hacer. A ti también te apasiona el tuyo. Basta solamente con mirar esta fundación donde recibes a tantas mujeres y les haces entender que a pesar de todo eso, sí vale la pena seguir viviendo. Oye, voy a ir a hacer la denuncia de Erika y tengo algo personal que hacer, si no te molesta. No, pues claro, hazlo. Mira, el trabajo social a veces es tan sacrificado que uno deja de lado su vida personal. Así que si tienes una pareja, familia o alguien que te interese, no la descuides. Gracias por el consejo. Gracias por dejarme guardar todas estas cosas aquí en tu casa, Yesenia. Si mi jefe me las ve, ya sabes que va a preguntar de qué son, de dónde. Ojalá y no le vayas con el chisme, ¿eh? ¿En serio la doña te dio toda esa ropa? Sí, pues es que la ayudé ahí con unos ratarillos que la querían asaltar. Mira nomás. Qué chulo vestido. Ay, yo creo que es lo más femenino que he tenido. Lo que pasa es que tú nunca tuviste mamá ni hermanas para compartir todo ese tipo de cosas, pero no te confundas, mija.
Esos regalos solo te los dio porque le salvaste el pellejo. Pero pues mañana esa mujer ni se va a acordar de ti. Ni es tu amiga. Pues no te creas, ¿eh? Se ha portado bien buena onda conmigo. Pero pues tampoco te voy a engañar. ¿Qué pasa? Pues que me va a pasar que... Pues el condenado de Saúl me sigue gustando un buen. Y sé que anoche estuvieron juntos. Ya no tengo duda, Yesenia. La doña es la mujer que Saúl ama. Ay, Braulio, pronto serás parte del Congreso. Necesitamos que cambies tu actitud. Necesitamos aliados entre los diputados, no enemigos. ¿Qué tiene de malo mi actitud? Justamente eso, ve cómo reaccionas. Necesitas sonreír un poco más. Comportarte como alguien más empático, menos agresivo. Necesitas controlar tus impulsos. Queremos que los miembros del partido te acepten como el reemplazo de Felipe lo antes posible para conseguir una candidatura importante o un puesto. De eso me encargo yo, porque no será la primera vez que les dé incentivos a los diputados de ese partido. No creo que puedas comprarlos a todos. Lo que necesitamos hacer es orquestar una estrategia sigilosa dentro del partido para que se genere un efecto dominó y caigan en línea. ¿Y qué pasará si no caen en línea, como dices? Caerán al suelo. Porque lo que sí podemos hacerles ver es lo mal que les iría en las próximas elecciones si no tienen mi respaldo. Emiliano. ¿Qué te dijo tu papá por lo de ayer? Pues nada, solo me despertó en la madrugada para reclamarme lo que hicimos ayer, pero no lo dijo a nadie, fue lo bueno. Bueno, entonces valió la pena. No, Isa. O sea, lo que pasó ayer fue porque tú te metiste a la regadera y yo estaba encuerado y no me puedo resistir, pero te aseguro que no va a volver a pasar. Ay, ¿qué haces un lío de todo? Yo sé que no hay otra amiga. No me vas a negar que nos gustamos. Aparte, ayer me hiciste enojar, ¿eh? No fuiste cariñoso luego del sexo. Ya. Pero yo sé que así son los niños malos. Emiliano. Isa, ya. ¿No? ¿Sabes qué? Me voy a andar de rogona. Vaya tú si no quieres repetirlo de anoche. Tú te lo pierdes. Isabela. Hola. Hola. Voy a ir a la constructora de tu tía a tomar unas fotos de unas maquetas que tienen ahí. ¿Quieres ir? No, luego mi tía no está en la constructora ahí. No, hazlo tú solo. Bye. Ándale, mija. Déjame te leo las cartas. No pierdes nada. Ay, Yesenia, sí pierdo, mira. Tiempo, ¿eh? Tiempo ahí. Billuyo, tengo que ir a trabajar. Además que no hay nada que leer. ¿Sigues pensando que lo de la doña anoche en la construcción es puro cuento? Pues para eso tiene a tantos empleados para hacer esas inspecciones, ¿no? Y si pasó la noche con Saúl, pues por eso apareció ahí, cerquita de la vecindad. Pues sí. Si esa mujer es una mentirosa. Aquí lo dice, mija. Te tienes que alejar de la doña. Tu papá. ¿Qué? ¿Qué tiene mi jefe? No, tu papá está muy bien. Ah. Y si quieres que siga así, ya no le lleves la contraria. Haz lo que te dice. Y eso incluye no acercarte a la doña. Ah, ya, Yesenia. O sea, neta, ¿cómo quieres que te creas si siempre sin cartas o con cartas me dices lo mismo, ¿eh? Y le andas tirando cañón a la doña. O te pones serio o me voy, ¿eh? No, espérate. Está bien. Vamos a ver qué sale. En tu vida hay un hombre bueno. Sí. Bueno, aquí te encargo que le des seguimiento puntual a este paciente y cualquier cambio en su sintomatología me avisas de inmediato, ¿sí? Desde que te vio la primera vez, empezó a sentir algo fuerte por ti. Es un príncipe bien guapote. Mónica. No. Perdón, me confundí. Disculpen. Y ese príncipe, pues es de buenos sentimientos, ¿eh? No lo reconoce, pero está enamorado de ti. Ay, eso es puro choro. Saúl no me ama. No, pero ¿quién está diciendo que se trata de Saúl? Bueno, ese también es un príncipe, pero no, las cartas no están hablando de él. ¿De quién? Estoy viendo a un señor
Señora, pues ese seguro es mi jefe. No, a él no lo has conocido. Va a ser muy importante en tu vida. Es un tipo muy bueno que te va a ofrecer amor, pero no amor de hombre, no de pareja, es otra cosa. Él es ¿Cómo qué? ¿Él es qué, Yesenia? No es solo un hombre. O sea, un hombre mayor. Son dos, ¿eh? ¿Dos? Sí. El que ya te dije que es bueno y el otro es peligroso. Con poder para la guerra. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hay un tercer hombre. ¿Tres? Sí. Y este es peor que todos, ¿eh? Lo que queremos es que controles tu carácter, Braulio. Y si no puedes hacerlo, por lo menos disimula. Necesitamos que te muestres como alguien confiable. A este ya lo conoces, es un demonio. Es el chamuco en persona. ¿Y quiénes son estos tres fulanos que dices, Yesenia? O sea, ¿me estás diciendo que uno es bueno, el otro más bueno y el otro peor? A ver, pues cuéntame. Ya te dije demasiado, ya no me preguntes más, por favor. No, ahora no te me echas para atrás. Tú me estuviste muele y muele para esto. No me dejes picado, hombre. No, Mónica. ¿Por qué no? Porque todo es mentira, ¿no? Claro que no. Lo que te acabo de decir es verdad. Lo vi en el futuro, mija. Tienes que cuidarte. A ver, entonces, si es verdad que tienes el poder de ver el futuro, quiero que me hables de mi mamá. ¿Cómo? Sí, hoy le dije a alguien que nunca la había querido conocer, pero pues la neta sí tengo mucha curiosidad. Ándale, dile a tus cartas que me hablen de ella. Yesenia, ponte en mis zapatos. Digo, ¿a poco cómo tú te sentirías si no supieras nada de la mujer que te dio la vida, eh?